Bien, de regreso. Muchas gracias. Diputada provincial Anita Minder, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Bien. Muy bien. Última etapa de tu gestión como diputada provincial. Último año, sí, exactamente. Finalizamos el 10 de diciembre. Si bien cumplís tarea administrativa en la Cámara de Diputados desde hace muchos años, hoy incluso como vicepresidenta segunda de la Sí. Cámara de Diputados, ¿qué análisis haces? ¿Qué te queda? ¿Qué sabor te queda luego de estos años de legisladora en ese lugar donde observaste desde otra óptica la banca y ahora vos en una de las bancas? Y es muy distinto, la verdad que yo siempre digo que la legislatura es mi segunda casa, porque más de 30 años en ese lugar, tarea administrativa, asesoramiento en el bloque, siempre me sentí parte de la familia legislativa, pero bueno, cuando uno asume la banca es como que igual te cuesta el primer momento, es otro rol totalmente distinto. Creo que igual era una composición parlamentaria muy diferente. Yo siempre rescato las experiencias que uno vivió y aprendió y acompañó en una época en que la Cámara tenía por allí más equilibrio de poder, que es lo que yo creo que uno está reclamando ahora en el sentido de las representaciones parlamentarias, ¿no? Mayorías y minorías estaban más niveladas, más equilibradas, y eso llevaba muchas más horas de debate quizás, más discusión, porque bueno, se da otra relación de juegos. Pero bueno, una experiencia igual muy enriquecedora. Y los legisladores se esforzaban más, por utilizar este término, en el debate que hoy me parece, ¿no? Uno que sigue la política partidaria desde hace mucho tiempo, se visibilizaba más de la actividad parlamentaria a los distintos legisladores que hoy. Hoy hay diputados que incluso hasta pasan 4 años, digo yo, sin pena ni gloria, porque prácticamente no se los conoce. Y puede ser eso y puede ser que también, a ver, yo explico, nosotros somos 5 del bloque de la Unión Cívica Radical, 9 si sumamos al PRO con Juntos por el Cambio, que somos el interbloque que viene trabajando juntos. Normalmente en una comisión, generalmente un legislador de la oposición está solo o a lo sumo con otro, a veces sobre 15, 18 o 13 o 10 del oficialismo. Entonces, el debate se da y la pelea se da y la discusión se da, pero claro, siempre es el mismo contestando, porque cuando se polariza o se genera esta cuestión de las disputas que a veces tienen que ver con lo ideológico, con lo procedimental, con las miradas, con las perspectivas, uno está más solo. Entonces, eso hace que también se visibilice menos, me parece, ese debate. Y eso trasladado al Parlamento es lo mismo, ¿no? Yo soy de las que, yo integré durante todo este periodo 4 comisiones permanentes, no he faltado a ninguna, a mí me gusta la tarea legislativa, siempre lo digo, me apasiona, me gusta la tarea en comisión, porque me parece que ahí, pese a que a veces tiene menos visibilidad mediática, es donde se construye la cuestión, donde uno puede incidir, puede acordar, puede, más allá del debate, a veces hacer aportes. A veces lo que se lleva en el recinto ya prácticamente está bastante debatido en la comisión. Y está bueno que así sea, está bueno, porque el trabajo de la comisión es mucho más meticuloso, entonces por allí en el recinto queda esa discusión más política, si se quiere, pero la minuciosidad, mire, siempre cuento una anécdota para ejemplificar. Cuando se trató una ley que prohibía el uso de los agroquímicos en zonas urbanas, yo me acuerdo que no firmaba el dictamen y manifesté mi oposición y hasta fui cuestionada en ese momento, porque uno de los graves errores que después, por eso el dictamen volvió a comisión y se tuvo que revisar, un error grave del dictamen era que se prohibía la venta en áreas urbanas. Y la venta se hace en áreas urbanas porque las agroveterinarias están en áreas urbanas. Era un error, me parece que en la redacción, y yo lo advertí, lo planteé, fui la única que no acompañó el dictamen, pero insistí varias veces y al terminar la comisión varios legisladores, incluso el oficialismo, me dijeron, che, pero me parece que tenías razón, vamos a ver, y volvió a comisiones, ¿sí? Porque el trabajo en comisión es el que permite pulir el trabajo. Yo creo que tendría que ser quizás hasta, este es un deseo casi personal, más intenso, a veces no tan, tenemos a veces muchas comisiones muy seguidas, los que estamos en varias, a mí me pasa que un día tengo una a las 8, otra a las 10, y hay gente que en el medio tiene otra. Yo creo que habría que
que el tiempo de la comisión estaría bueno hasta que pudiera ser más profundo. Me parece que ahí se da el debate en detalle y la corrección y ajustes. ¿Qué temas, cuando ingresaste a la Cámara de Diputados, dijiste, quiero apuntalar a este tema, me parece que este hay que tomarlo con la debida seriedad o impulsar fuertemente, todos con seriedad obviamente, y pudiste concretar y te dieron algunas satisfacciones? Sí, yo el tema de participación política de la mujer y las cuestiones vinculadas a la mujer era uno de los temas que tenía en agenda y de hecho, bueno, fui una de las autoras, porque hubieron varios proyectos de la Ley de Paridad Política de Género y otras como la Ley Micaela, la de acoso callejero, la de violencia política, es decir, por el lado de todo lo que tenga que ver con el género y la participación de la mujer fue uno de los temas. El otro es educación. Yo, además de legisladora, soy docente en la carrera de turismo, así que educación fue un tema que siempre me preocupó y me ocupó. He presentado distintas iniciativas y tengo todavía alguna pendiente, que es el tema de ajustar la ley respecto a la adhesión que hicimos a la última ley nacional, y tenemos vigente la ley federal todavía. Entonces, educación mucho vinculado a las problemáticas, como el año pasado, el pedir la declaratoria de prioridad de la educación y la emergencia educativa, pero además todo lo que haga también, más allá del acompañamiento al reclamo salarial y docente, las problemáticas de porteros, cocineras, lo trabajé mucho porque creo que son elementos sustantivos para la educación, ¿no? Entonces, educación es un tema que siempre me atrajo. Te apasionó. ¿Qué sabes de estos últimos nombramientos? Porque hemos hablado con cocineras y no sabían mucho todavía. ¿Qué se sabe que desde el ámbito parlamentario? Porque, bueno, ustedes tienen quizás información más cercana. Hasta ahora lo que sabemos es eso, que se van a nombrar las 300 cocineras. Primero dijeron 157. Primero dijeron 157, 300 con los porteros, sí. Ajá. Pero bueno, es auspicioso porque la realidad es que las mujeres trabajadoras de los comedores escolares han pasado situaciones muy disímiles, las hemos acompañado mucho tiempo, ¿no? Muy precarizadas, dependiendo de casi becas de desarrollo social, cobrando atrasado, o sea, en realidad ya están comprendidas. Como monotributista, con los gastos que ello implica, que tienen que poner un contador, como te dicen a veces. No les quedaba nada. Cuando además están comprendidas en la ley de producción, mantenimiento y servicios, que es la ley de porteros. Están incluidas en esa ley, por lo tanto deberían tener una figura similar. Y la faltante de porteros en la provincia la hemos manifestado muchísimas veces. Siempre digo lo mismo, el de ser una minoría y una minoría tan marcada como nos toca ser a nosotros, es cierto que nos cuesta llegar a que nuestras leyes se sancionen. Pese a eso, tenemos logros en ese sentido, pero muchas veces cuando uno presenta un proyecto, aun cuando uno no ve que se lo apruebe, yo suelo decir que uno marca agenda, ¿no? Porque después esa acción que uno pidió por una iniciativa legislativa no se concreta en la Cámara, pero la ejecuta el Ejecutivo, la realiza, y eso es bueno. El caso de porteros es un tema que nos ocupó siempre también porque es una faltante muy grande y hoy, en situación de pandemia, eso duplica la problemática, ¿no? A veces analizamos que es preocupante o que da un poco de pena de que la etapa legislativa sea tan corta, ¿no? O por lo menos el trabajo del legislador continúa, digamos, pero la de las sesiones sea muy corta. Mire, el trabajo del legislador continúa. Yo este año ni siquiera he tenido 10 días de vacaciones, no he parado ni en enero, porque uno también combina la militancia política partidaria, claro. Entonces la verdad que es de una intensidad muy grande, no hay sábados, no hay domingos, pero el periodo legislativo, la verdad que esta es una de las provincias que tiene el periodo legislativo más corto. Desde el bloque radical hemos presentado distintas iniciativas en reiteradas oportunidades, porque es del 1 de mayo al 30 de octubre, porque está previsto en la Constitución así. Pero una ley sola, por enmienda legislativa, podríamos corregir eso y empezar como, de hecho, inicia el Consejo Deliberante de Posadas, que se inicia el 1 de marzo, la mayoría de las legislaturas del país. Nosotros deberíamos tener un periodo legislativo más largo. Muchas veces lo que nos han contestado a mí personalmente desde el oficialismo es que cantidad de sesiones no implica cantidad de leyes ni calidad. No, pero sí una posibilidad, primero, de trabajar no con tanta premura a veces algunas leyes que siento que salen, que uno como legislador
a veces le cuesta esfuerzo estudiar todos los proyectos de todos los legisladores y poder llegar a tiempo, pero además la coyuntura requiere respuestas inmediatas, y esto se vio en la pandemia. Nosotros el año pasado, en plena pandemia, recién empezamos el 1 de marzo, por eso es que a veces pedidos que uno podría hacer vía legislativa, las termina haciendo como gestiones, como notas al Ejecutivo, para poder tener una respuesta, porque esperar a mayo a veces ya lo que uno está reclamando, pidiendo o gestionando... Sí, que se necesita una respuesta más inmediata. Perdió vigencia. Realmente uno aspira a que podamos tener un periodo legislativo más extenso, y este año, con las elecciones... Más aún. Es lo que sucede todos los años electorales, se cortan 2 semanas para el uso del edificio en la cuestión eleccionaria del armado electoral, y si consideramos que este año vamos a tener 3 elecciones, que fue lo mismo que pasó en el 17 y en el 19, la verdad que se achica mucho el periodo. Y yo comparto, no es el tema que uno no trabaje el resto del año, pero la presencia del legislador, la tarea en las comisiones es muy acotada. Anita, ¿qué te queda por hacer? Que decís, bueno, todavía quiero... Y todavía estamos trabajando, terminando. Bueno, por un lado yo sueño llegar a tener concretada en esta provincia la ley de ficha limpia, que la presenté hace 2 años y el año pasado la milité fuertemente, porque además hubo una movida en todo el país con ese tema. Esperemos que lleguemos. También la de declaraciones juradas públicas. Nuestra provincia, las declaraciones juradas de los funcionarios las tiene el fiscal de Estado y hay que pedir por nota su autorización. Y yo considero que deberían estar publicadas en Internet y que cualquier ciudadano vía Google acceda a la que es la declaración pública, la declaración patrimonial de un funcionario. Esas son las 2 cosas como para seguir militando, y estamos trabajando en algunas líneas que nos quedaron pendientes, un trabajo de hace mucho sobre educación, una ley general de educación, y bueno, algunas cuestiones vinculadas a acceso a la información pública, que es otro tema que me gusta, que esperemos todavía presentar ahora. Eso de la ficha limpia, háblame brevemente. Ficha limpia es, dicho de otra manera, es una propuesta que surgió en Brasil, y tiene que ver con que no puedan ser candidatos aquellos que han sido condenados en primera instancia, por lo menos, a cargos electivos públicos. Concretamente, eso es ficha limpia. Es decir, que quienes entren no tengan, sobre todo por delitos vinculados a la corrupción o al uso o a la malversación de fondos públicos, claramente. Lo que se pide es que tenga aquel que haya pasado por un juicio oral y público, por lo tanto no se está no se está prejuzgando previamente, sino que ya hay un juicio y hay una condena en primera instancia. Lo que pasa es que sabemos que en este país, hasta llegar a la condena definitiva, puede pasar mucho tiempo. Lo que plantea Ficha Limpia es que durante ese proceso no se pueda ser candidato, nada más. Y esto es una garantía de calidad democrática y de garantía institucional para los ciudadanos. Y mejorar la clase política también. Digamos que a veces se mete a todo dentro de la misma bolsa. Y eso es lamentable, y eso hace mucho mal. Eso no es bueno para la política. Deteriora la clase política. Deteriora, y entonces, exactamente, y en situaciones como esta, donde la sociedad está atravesando una crisis muy grande en lo económico, en lo social, que claramente se incrementó con la pandemia, es muy peligroso el descreimiento de la sociedad hacia la política. Creo que los políticos, los que hacemos políticas, tenemos que anotar, registrar ese reclamo social y trabajar para mejorar la representación política, la calidad política, porque finalmente es la garantía de la democracia y es buscar que la ciudadanía esté mejor. Estamos todos de acuerdo que hay que seguir sosteniendo la democracia y que la política partidaria es una de las herramientas principales. Por eso hay que hacer todo lo posible para que el político, el que practica la política partidaria, tenga la credibilidad que se necesita para ocupar el cargo que ostenta. Exactamente, digamos. Y creo que eso debe convertir a la política alguien decía, poner la vara más alta, y va a hacer que no quede eso de que están todos los malos en la política. Acá también tenemos que tratar de que la ciudadanía entienda que la política es una herramienta, es un instrumento, y que justamente si uno solamente dice son todos iguales, son todos malos y se queda en la casa, damos más lugar a eso. Entonces hay que apostar a la participación. Yo creo en los partidos políticos, lo sabés bien, fui
ocupé distintos cargos dentro de mi partido. Entre ellos, presidente de la convención. Presidente de la convención, 2 veces miembro del comité provincia, secretaria general del comité provincia, bueno, desde la juventud. Además, tuve una representación y militancia política en la universidad, consejera por el claustro graduado y después por docente en el Consejo Directivo de Superior. O sea, creo en los cuerpos deliberativos mucho, creo en la política y me gusta, porque me parece que desde los disensos, uno en algún momento, desde los debates y las diferencias, los disensos, construye algo que es mejor, porque hay veces que los debates pueden ser muy polarizados, muy partidizados, pero muchas veces los debates permiten enriquecer y mejorar las propuestas. Anita, ¿por qué no te vas a la reelección? ¿Porque no te propusieron? ¿Porque no quisiste? Porque la verdad que eso es un cuadro político impresionante. Bueno, nosotros yo había planteado la posibilidad de mi reelección, no hemos tenido internas, así que la decisión se realizó en el marco de los acuerdos y consensos, y en la situación partidaria de mi partido hoy decidió que no, así que bueno, acá estamos a seguir trabajando. De todos modos, vas a militar, digamos, por supuesto, esta es una más de las tantas elecciones. Miren, yo he estado en los momentos más duros de mi partido, donde hacíamos listas para poder tener una representación en la ciudad, para casi... Nosotros mismos a veces decíamos que éramos casi testimoniales, así que no estar en una lista quizás es bueno, tomarse un tiempito, voy a seguir en la política, tengo aspiraciones todavía y creo que este es un impasse en algún momento para seguir con más fuerza. Como siempre, un gusto charlar con vos. No, igualmente, gracias por el espacio. Muy amable, gracias por venir. No, gracias a ustedes. La charla, como siempre decimos, con personas que practican la política partidaria, que dignifican a la política partidaria, digamos, y eso es lo que nos ocurre a los comunicadores sociales, por lo menos en mi parte, cuando charlo con Anita Minder. Hacemos pausa, señores, ya volvemos.